Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de David Reimer con mi equipo que está constituido con Annie, Vania, Judith, Tania y yo, Katherine. Entonces, vamos a continuación con mi compañera Judith que va a empezar a hablar sobre la siguiente diapositiva. Ok, bueno, voy a contar el contexto sobre los puntos importantes de la historia del caso. Primeramente, David, el que fue el sujeto del caso, nació en 1965 en la ciudad de Winnipeg, Canadá. Sus padres le pusieron el nombre de Bruce. Tuvo un hermano gemelo al que llamaron Brian por su parte. Cuando los bebés tenían alrededor de 8 meses, llegó la primera tragedia. Aunque estaban sanos, mostraban signos de dificultad para orinar, por lo que se les diagnosticó fimosis y se concluyó que había que operarlos. El urólogo encargado de realizar la operación utilizó un método de cauterización que abrazó los genitales de Bruce. Brian no fue operado y se curó naturalmente de la fimosis. Los padres de Bruce, preocupados por la lesión que pudiera marcar su vida sexual y su felicidad, decidieron llevarlo con el doctor Money. Money había investigado y escrito varios trabajos sobre el desarrollo sexual y los roles de género a partir del estudio de pacientes intersexuales. El doctor Money sostenía que la identidad sexual se aprendía en la infancia, que era una construcción social y que podía cambiarse. Money convenció a los padres de Bruce para que se le hiciera una reasignación de sexo porque sería lo más beneficioso para su vida futura. Cuando iba a cumplir 2 años, se le practicó una orquiectomía y se le extirparon sus testículos. El doctor Money insistió en que se le criase como una niña y no se le contase jamás la historia de su reasignación de sexo. A partir de entonces, sus padres decidieron llamarla Brenda. Además de la operación, el doctor Money hizo que Brenda se sometiera a un tratamiento con estrógenos y también insistió en controlar la evolución del caso para ver cómo crecía como Brenda. Hasta 1975, cuando Money publicó el estudio, parecía que la transición había sido un éxito, pero no era así. Según se supo después, los Reimer mentían sobre la situación de Brenda cada vez que visitaban la consulta del doctor. David Reimer confesaría años después que jamás sintió que encajase. Advirtió a sus padres con tan solo 13 años que se quitaría la vida si tenía que volver a acudir a la consulta del doctor. Fue así como sus padres decidieron contarle finalmente la verdad sobre su reasignación y a los 14 años decidió asumir una nueva identidad masculina, pasándose a llamar David. El doctor Money archivó el caso, no volvió a hablar de él ni de su supuesto éxito. Y David, por su parte, se sometió a un tratamiento para revertir la reasignación. Muchas gracias. Por favor, puede continuar mi compañera Annie. Ok. La ética y la moral sobre el caso de David Reimer. En el caso de David Reimer se plantean cuestiones éticas y morales relacionadas con la reasignación de sexos a lo que fue sometido. En el caso de David Reimer, la acción de recomendar un tratamiento injustificadamente, mintiendo a la familia sobre las razones para aplicarlo y buscando satisfacer la propia curiosidad y demostrar hipótesis, es falta de ética. Se violó la autonomía del paciente al no respetar sus derechos ni su dignidad. No consideró el bienestar real de los hermanos Reimer, sino su propio experimento. El caso de David Reimer ilustra cómo la ética y la moral pueden entrar en conflicto en situaciones médicas y terapéuticas. Es fundamental que los profesionales respeten los derechos y la dignidad de los pacientes y que actúen con responsabilidad y transparencia en sus decisiones y tratamiento. Aquí podemos ver, aquí podemos ver lo que es el familiograma de David Reimer. Ron Reimer era el papá de David Reimer y Janet Reimer era la mamá de David Reimer. De los gemelos, eran padres de los gemelos Brian Reimer y David Reimer. Ambos decidieron quitarse la vida. David se casó con Jane Fontaine, quien tenía 3 hijos, pero después se separaron. Ahora puede proseguir mi compañera Judith. Gracias, Ani. Bien, vamos a proceder con los principios y las normas sobre la conducta ética de un psicólogo.
Específicamente en el caso de David Reimer, el Dr. Money faltó al principio de respeto al no proteger la autonomía de David y no tener en cuenta el consentimiento informado, y también el principio de beneficencia, por el que debió de minimizar los riesgos para David como sujeto de la investigación. Los principios de beneficencia y no maleficencia queda patente que el interés primordial de Money era demostrar su tesis, por lo que no tuvo en cuenta como consideración principal el bienestar de su paciente. A continuación, quise poner como que algunos artículos que hacen referencia a lo sucedido. No sé si me puedes apoyar en Gracias. En el artículo 8 se hace referente a la obligación de informar a los organismos colegiales de malos tratos que infligía en sus consultas a ambos hermanos con su trato pues vejatorio. En el artículo 11, hace relativo a no utilizar su posición de poder o superioridad por el ejercicio de su profesión en beneficio propio, cosa que pues hizo desde el primer momento al convencer pues a los padres de lo que luego se hizo, ¿verdad? En el artículo 18, pues se habla de la obligación del psicólogo de hacer saber a sus clientes que en el caso de investigaciones, sus técnicas pues no están contrastadas. Y en el artículo 25, sobre evitar manipular a personas y el trato a menores de edad, al cual pues hacía fotografías, pues ya sabemos más o menos sobre el caso, qué tipo de fotografías eran. Y pues bueno, que pues en la actualidad podrían considerarse pues ya como un acoso sexual y pues podría derivarse en consecuencias penales. Las sesiones de evaluación con el Dr. Money, debido a las exploraciones físicas, las preguntas y conversaciones o las actuaciones a las que se había obligado con su hermano, constituyeron una falta continuada de respeto hacia su integridad física y psicológica, y el hecho de que lo trataron de educar como a una niña constituía un ataque constante a su libertad personal y la manifestación de su verdadera personalidad. Y en el artículo 47 pues hace referencia al por qué debía haber requerido el previo consentimiento de su paciente para que fuera pues observado por terceras personas como alumnos en prácticas u otros profesionales en formación, situación a la que sometió a David en diversas ocasiones. Bueno, muy bien. Consecuencias del paciente y familiares que dejó el doctor Monet. En este caso, el paciente principal fue David, el cual desde un inicio de su infancia empezó a sufrir las consecuencias que este experimento le dejó. No solamente el simple hecho de que desde muy pequeña edad él dudaba mucho sobre su orientación sexual, y más aparte a lo largo de su crecimiento, después de darse cuenta que él realmente era hombre, no solamente tuvo que afrontar esa etapa, sino que después afrontar las otras consecuencias que a su edad adulta iba a llevar. No solamente con quitarle la vida a él, sino también con la de su hermano se llevó, y sus familiares, que también contamos con los familiares que él tenía de su esposa y sus hijos, ya que ellos también sufrieron las consecuencias de una pérdida de su padre, haber tenido que sobrellevar la muerte y un maltrato de ética. Por igual la responsabilidad que también cayó en los brazos de los padres desde un inicio y hasta el final, solo por la falta de ética e información hacia ellos. También perdieron a sus dos hijos, cayendo sobre ellos una culpa inolvidable. Esa sería toda mi parte. Muchas gracias por su atención. Como conclusión de nuestro trabajo, queremos concluir con lo siguiente. Todos los miembros del equipo condenamos y reprobamos las acciones cometidas por el Dr. Money hacia los gemelos, específicamente Bruce o David. El impacto negativo ejercido sobre el sujeto del experimento es inminente, así como el que se produjo en el resto de los miembros de la familia como consecuencia. Este caso es un ejemplo no solo a las fallas a la ética en el ámbito de la psicología, sino a la violación de derechos humanos en todo su esplendor. Como perspectiva más optimista,
Este caso queda marcado en la historia de la psicología como un ejemplo de conducta antiprofesional en toda la extensión de la palabra, que sirva como análisis y continua discusión en el futuro, para poder identificar a tiempo los signos de alarma en un profesional que indican una posible violación de derechos humanos. El ser humano no siempre tiene que ser condenado a repetir su historia, así como colectivo nos unimos para aprender dolorosas lecciones que ayuden a evolucionar y ascender hacia un mejor futuro dentro de la psicología y como humanidad en general. Gracias.